A principios del siglo XIX, un solo hombre llegó a dominar casi toda Europa, un hombre que redibujó fronteras y cambió la historia para siempre. Pero su imperio, que había construido a base de conquistas, se vino abajo de una forma tan espectacular como su ascenso. Esta es la historia de la caída de Napoleón Bonaparte. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que alguien en la cima del mundo lo pierda absolutamente todo? Pues no fue por una sola cosa, sino por una cadena de decisiones y circunstancias que lo llevaron al colapso. En los próximos minutos vamos a desgranar los momentos clave que lo explican todo. A ver, para entender cómo cayó, primero tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde llegó a subir. Napoleón no venía de la realeza, para nada. Fue más bien un producto del caos y sobre todo de la oportunidad. Su carrera, explotó durante la Revolución Francesa. En una época de muchísima inestabilidad, su genio militar era simplemente innegable. Victoria tras victoria, su nombre se convirtió en un sinónimo de éxito para una Francia que estaba en plena crisis. Y lo más alucinante es la velocidad. En apenas 5 años, pasó de ser un general aclamado a ser el dueño y señor de Francia. Transformó el país en la principal potencia militar del continente, con un ejército que, la verdad, parecía completamente invencible. Pero ojo, que Napoleón no era solo un tipo que iba conquistando sitios, fue también un gran reformador. Su código napoleónico, por ejemplo, modernizó la ley en buena parte de Europa. Pero que no nos engañemos, el motor que mantenía todo su imperio en marcha era uno, y solo uno: la guerra constante. Y aquí es donde la cosa empieza a torcerse. Vamos a ver cómo este coloso empieza a mostrar sus primeras debilidades. Porque claro, ningún imperio, por muy poderoso que parezca, está libre de fallos. Aquí tenemos una de sus políticas clave. Su mayor enemigo, el Reino Unido, era una isla, así que era invulnerable a su ejército de tierra. ¿Qué hizo Napoleón? Pues decidió estrangular su economía. La idea era bastante simple. Si nadie en Europa comercia con los británicos, su poder se acabará desvaneciendo. Pero aquí está la clave. La estrategia fue un tiro en el pie, vamos. Prohibir el comercio británico no solo dañó a su enemigo, sino que ahogó las economías de sus propios aliados y, para colmo, la de la propia Francia. Esto fomentó el contrabando, la desobediencia, y el descontento empezó a crecer por todo el continente. Y a esto se le sumaba un problema de fondo: el desgaste. Es que mantener ejércitos gigantescos y luchar en campañas sin parar, desde España hasta Polonia, tenía un coste humano y económico que era simplemente insostenible. El imperio se estaba desangrando poquito a poco. Y así, con este panorama, llegamos al momento que lo cambió absolutamente todo. La decisión que convirtió esas pequeñas grietas en una fractura ya irreparable. Hablamos, por supuesto, de la invasión de Rusia. 600.000. Quedaos con esa cifra. 600.000 hombres. Esa fue la escala de la Grande Armée que Napoleón llevó a Rusia en 1812. Era el ejército más grande que Europa había visto jamás. Una demostración de fuerza brutal, destinada a aplastar al zar y someter al último gran poder que se le resistía. Pero los rusos se negaron a jugar con sus reglas. En lugar de enfrentarse a él en una batalla gigantesca, que es lo que le esperaba, hicieron algo mucho más inteligente: se retiraron. Y mientras se retiraban, quemaban todo a su paso: cosechas, pueblos, suministros. Dejaron que el ejército francés avanzara hacia un interior completamente vacío y hostil. Napoleón consiguió tomar Moscú, sí, pero se la encontró en llamas y abandonada. Y entonces llegó la arma más poderosa de Rusia, un arma contra la que ningún genio militar podía luchar: el general invierno. El frío extremo, el hambre y las enfermedades empezaron literalmente a diezmar a sus tropas. La retirada fue una de las mayores catástrofes militares de toda la historia. De esos más de 600.000 hombres que entraron en Rusia, solo una pequeñísima fracción consiguió volver con vida. El mito de la invencibilidad de Napoleón se había hecho añicos en las llanuras heladas de Rusia. La noticia del desastre en Rusia se extendió como la pólvora. De repente, el emperador parecía vulnerable y sus enemigos, que eran muchos, no tardaron nada en aprovechar la oportunidad. Las grandes potencias europeas, muchas de las cuales habían sido derrotadas y humilladas por Napoleón en el pasado, vieron su momento. Se unieron todas en una nueva y masiva coalición. Pero esta vez estaban decididas a acabar con él para siempre. Y a partir de aquí, el colapso fue increíblemente rápido. En 1813 lo aplastaron en Leipzig, en la que llamaron la Batalla de las Naciones. Para 1814, los aliados ya estaban entrando en París, forzando su exilio a la pequeña isla de Elba. Luego vino su regreso audaz, los 100 días, pero eso solo sirvió para sellar su destino final en Waterloo, y de ahí al exilio definitivo en Santa Elena, una roca perdida en mitad del Atlántico. Entonces, Napoleón ha caído. ¿Y ahora qué? ¿Qué quedó después de que el hombre que había sacudido Europa hasta sus cimientos desapareciera por completo de escena? Bueno, pues la reacción inmediata fue intentar volver al pasado, hacer como si nada hubiera pasado.
El Congreso de Viena restauró a los viejos monarcas y redibujó el mapa para crear un nuevo equilibrio de poder. Fue un intento de borrar la revolución y la era napoleónica. Pero las ideas de cambio que le había ayudado a extender, esas ya no se podían volver a meter en la botella. Al final yo creo que esta frase lo clava. Napoleón fue un genio militar y un administrador brillante, no hay duda. Pero su historia es también una advertencia muy clara sobre cómo la ambición sin medida y la dependencia total de la guerra te pueden llevar a la autodestrucción. Y con esta pregunta lo dejamos. La historia de Napoleón no es solo un relato de libros de texto, es una reflexión sobre la naturaleza del poder, del liderazgo y de hasta dónde puede llevar la ambición humana. Una lección que quizás sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace 200 años.